La cesión de derechos es la primera de las instituciones referentes a lo que es la transmisión de las obligaciones que regula nuestro Código Civil. El día de hoy vamos a ver la regulación legal, lo que estipula la ley. Ya entendimos bien cómo funciona la cesión de derechos, pero hay ciertas particularidades que los artículos indican para esta institución. Bueno, la primera de ellas es en lo que ubica el artículo 1444. Fíjense que nuestro artículo 1444 nos indica que la cesión, cuando se ceden los derechos, se comprende, o sea que se cedió todos los derechos accesorios, cuando no se pacte lo contrario. O sea, ceder los derechos implica también la cesión de todo lo accesorio que comprendan los derechos. Menciona también en el segundo párrafo que cuando la cesión hubiera sido por menor valor del monto del crédito, el deudor podrá extinguir su obligación, dice, reembolsando al cesionario la cantidad que haya pagado por la cesión y los gastos que la misma le hubiera ocasionado. Bueno, pongámonos en contexto, pues compañeros. Cuando la ley se refiere acá en esta parte a que si la cesión se hizo por menor valor del monto del crédito, por ejemplo, nos está explicando que no precisamente se tiene que ceder la totalidad del crédito. De repente, coloquemos nosotros el ejemplo de que una persona le debe 100,000 quetzales a otra. Lógicamente, no es que tengan que cederse los 100,000. De repente el deudor ya había cumplido parcialmente con su obligación, ya había pagado 30,000 quetzales de la obligación, pero todavía de los 100,000 debe 70,000. Entonces, cuando se efectúa la cesión de los derechos, ciertamente se cede todo el crédito, pero no todo el crédito total es exigible, solamente de la totalidad del crédito son exigibles 70,000 quetzales. Por lo tanto, precisamente así como dice el artículo, ¿cómo se va a liberar el deudor de la obligación frente al nuevo acreedor por la cesión? Pues pagando lo que hace falta nada más. No es que porque le hayan cedido el crédito total, haga que pagarle a él otros 100,000 quetzales, ¿verdad? Si solo estaban pendientes 70, pues el saldo prácticamente es lo que tiene que pagarle al nuevo acreedor. O sea, los pagos hechos al anterior acreedor también se suman al cumplimiento de la obligación que tiene el nuevo acreedor que se convirtió en nuevo acreedor por la cesión de los derechos. ¿Preguntas con esto, compañeros? Por favor, cuando alguien tenga alguna duda, no tenga pena, interrumpe, solo activa su micrófono y participa. Bueno, de lo contrario, vamos a continuar con el 1445. No vamos a leer, bueno, creo que la mayoría sí lo vamos a leer, pero no todos. Le voy a pedir de favor a Kelly. Por favor, Kelly, apóyanos usted con la lectura de este artículo 1445. Ahorita, ¿será que puedo leer entre un momentito, Lick? Fíjese que estoy buscando mi ley, porque estoy Tenga donde mi pena. hermana. Ahorita la busco. Bueno, le voy a pedir de favor a Marily Alexandra entonces. Por favor, Marily, ayúdenos usted con la lectura de este 1445. Artículo 1445. La cesión debe hacerse en escritura pública si se trata de derechos sobre inmuebles o que deben inscribirse en el registro de la propiedad. Bueno, compañeros, la cesión de derechos no es que siempre vaya en una escritura pública. De hecho, vamos a ver más adelante la forma de los contratos y vamos a ver que se pueden hacer contratos de un montón de maneras. Verbalmente, por escrito, pero no escritura pública, sino que cualquier documento escrito pueden ser también a través de la escritura pública, pero en este caso particular nos está diciendo la ley que si lo que vamos a ceder son derechos sobre bienes inmuebles y que tengan que inscribirse en el registro de la propiedad, por ejemplo, tiene que obligatoriamente hacerse la cesión de derechos mediante una escritura pública. Y ahora, no hemos llegado a esta parte, pero les digo, cuando veamos el tema de lo que es la nulidad, vamos a ver que por el incumplimiento de las formalidades que establece la ley, también se vuelven nulos los negocios o los actos. O sea, si aquí la ley nos está diciendo, mire, si usted va a ceder un derecho sobre un bien inmueble que se tiene que inscribir, o sea, el inmueble se tiene que inscribir
¿Vieron el ejemplo que en la clase pasada estuvimos viendo? El señor estaba pendiente únicamente que le dieran escritura pública de su terreno. Solo iban a mandar a inscribir al registro de la propiedad. Quiere decir de que si él quiere ceder este tipo de derechos, lo tiene que hacer en otra escritura pública. ¿Entendido? Y aparte de, dice que deben inscribirse en el registro de la propiedad. Quiere decir, compañeros, de que este tipo de sesiones, solo las que se refiere a este artículo, van obligatoriamente autorizadas en una escritura pública. Las demás, no. ¿Entendido? Y un claro ejemplo es todo lo que señala nuestro artículo 1446. Este se refiere a cuando cedemos derechos, pero de otro tipo, no precisamente de bienes inmuebles y que tenga que hacerse en escritura pública. Le vamos a pedir de favor a Valeria. Por favor, Valeria, apóyenos usted con la lectura de este artículo, con el 1446. Ahorita, Lick. 1446, ¿verdad? 446. Sí, por favor. Dice, las acciones o títulos normativos se transfieren por endoso, a falta de disposiciones especiales en el contrato de su creación. Los documentos y efectos a la orden se transfieren por endoso y los documentos al portador por la mera tradición. Los efectos públicos negociables quedan sujetos en cuanto a su transferencia a las disposiciones de la ley que autoriza su emisión. Bueno, creo que cuando platicamos del tema este de las obligaciones que provenían de hechos lícitos sin convenio en la declaración unilateral de voluntad, vimos el tema de lo que eran los títulos, ¿verdad, compañeros? Los títulos al portador. Pues aquí volvemos a repetir este tema. El hecho de endosar un título de crédito o una acción constituye que estamos cediendo nuestros derechos. O sea, compañeros, si nos dan un cheque a nosotros extendido a nuestro nombre, quiere decir que nosotros tenemos el derecho de ir a hacer efectivo la cantidad que dice el cheque. Sin embargo, ¿podemos transferir o podemos ceder nuestros derechos que están en el cheque? Por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente endosarlo a la otra persona y ya la nueva persona va a ser el acreedor, o sea, quien tiene derecho de ir a cobrar el cheque. Pero vean esto, menciona acá que los títulos o las acciones pueden ser de tres tipos. Es nominativo, es lo correcto, ¿sí? Pueden ser a la orden o pueden ser al portador. Ya habíamos platicado anteriormente, los nominativos son aquellos que en el propio título tienen el nombre de la persona a favor de quien se expiden y que también hay otro registro interno que tiene la persona que va a hacer efectivo el cheque, digámoslo así, o el título que sea, de quién es el propietario de ese título. Esto dice la ley que se tienen que transferir mediante endoso, ¿sí? Ahora, están los títulos también a la orden, que son aquellos en que solo en el propio título aparece el nombre de la persona a favor de quien fue emitido. Estos también se transmiten, decía nuestra ley, por endoso. Y por último están aquellos títulos llamados títulos al portador, que no están expedidos a favor de ninguna persona. O sea, que no dicen el título a quién le pertenecen. Lo más típico que veamos nosotros son los títulos, los cheques al portador, ¿sí? Que no dice quién lo tiene que cobrar, solo dice quién lo porte. Y estos no hay necesidad de endosarlos. ¿Cómo se transfieren estos derechos de estos títulos? Por la mera tradición, o sea, a través de la entrega. Con que entreguemos el título, estamos transfiriendo también el derecho. Esta es otra forma en que opera la cesión de derechos. ¿Cómo podemos ceder nosotros nuestros derechos cuando vienen incorporados en un título? Bueno, artículo 1447. Le voy a pedir de favor a Kenneth. Ayúdenos usted, Kenneth, por favor, con la lectura de este artículo. Artículo 1447. Si la cesión no comprendiere la totalidad del derecho y del título quedare en poder del cedente, se hará constar esta circunstancia en el documento de cesión y el cedente estará obligado a exhibirlo, exhibirlo cuando lo necesitare el cesionario. Miren pues, compañeros, aquí
es bien distinto a lo que estuvimos explicando del artículo 1444 en el segundo párrafo, ¿sí? Porque acá, dese en cuenta, mencionaba el artículo 1444 que cuando solo se le pasa una parte de el crédito pendiente de pago al cesionario, ¿sí? O sea, se recuerdan, habían 100,000 quetzales, pero de los 100,000, el obligado ya había pagado una parte. O sea que cuando viene el acreedor y cede su crédito, solo cede la parte que le hace falta que le paguen. Eso decía el 1444. En cambio, este artículo 1447 que acaba de leernos Kenneth amablemente, se refiere a otra cuestión. Se refiere a cuando todavía subsiste toda la deuda, digámoslo así, pero el acreedor quiere ceder una parte de esa deuda a un nuevo acreedor. Yo creo que en la clase anterior también platicamos de un tema de que pusimos un ejemplo cuando una persona, por ejemplo, debía varios electrodomésticos en una tienda. Pues pónganse a pensar. Fíjense que tal vez en el ejemplo que tomamos, lo vamos a retomar. Una persona es deudora de 3 cosas. Debe una cama, dijimos otra vez, un ropero y un amueblado de sala. Resulta que Aníbal, que es el acreedor a quien le tienen que pagar las 3 cosas, viene y va a ceder una parte y le dice a María Andrea, mire María Andrea, le voy a ceder los derechos sobre el amueblado de sal, ¿sí? Eso ya no me lo debe José a mí, porque José era el deudor. José antes le debía a Aníbal 3 cosas, ahora José le va a deber a Aníbal solo 2, ¿y a quién le debe la otra? A María Andrea, que va a ser su nueva acreedora, pero solo en la parte que le cedieron de los derechos. Y dése en cuenta, compañeros, como dice el artículo. Bueno, si en la ascensión no se comprenden la totalidad de los derechos, el título, el contrato, digámoslo así, donde se hacía constar que José Alejandro le debía a Aníbal, siempre le va a quedar a Aníbal. ¿Por qué? Porque él no se ha liberado de la obligación con Aníbal. Él sigue siendo deudor con Aníbal, pero como Aníbal le cedió una parte únicamente de esa deuda, de ese derecho a María Andrea, ahora José Alejandro prácticamente les debe a los dos. Lo único que el título donde consta la deuda de José Alejandro lo tiene Aníbal. Y como Aníbal le cedió una parte a María Andrea, pues cuando María Andrea le quiera cobrar a José Alejandro, lo que va a pasar es que Aníbal le tiene que prestar el título donde diga que debe. Y le dice, mire, aquí está, vaya a cobrarle, pero solo su parte, ¿verdad? En juicio. Pero les digo, el título donde consta la totalidad de la deuda sí lo tiene el acreedor principal o el acreedor primitivo, porque no se dio la totalidad de los derechos. Todavía le siguen debiendo a él y solo se dio una pequeña parte. Ahora, para que tenga efecto la cesión de derechos, tiene que avisarse al deudor. Si no, ¿cómo sabría José Alejandro que ahora le tiene que pagar a María Andrea? Le tienen que dar un aviso. Y muchas veces el aviso es la notificación de cobro. Lady Paola, por favor, ayúdenos usted con la lectura de este artículo 1448, que se refiere a la notificación que hay que hacer al acreedor, al deudor. Artículo 1448. La cesión no produce efecto ni contra terceros, sino desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella. Se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un hecho que los supone, como un principio de pago al cesionario o la contestación de la demanda promovida por este. Bueno, hay que notificarle. Si no se le notifica, compañeros, simplemente no produce efecto a la cesión de derecho. Ahora, ¿cómo se notifica, compañeros? Catherine, por favor, continúe usted con el artículo 1449. Aquí nos dicen qué forma se tiene que notificar. Artículo 1449. La notificación de la cesión deberá hacerla el cedente o el cesionario, ya que sea jurídicamente o por medio de notario. Esta diligencia no es necesaria cuando el acreedor está facultado por el deudor
para ceder el crédito sin su notificación. Tampoco es necesaria en los documentos endosables. Bueno, compañeros, la notificación tendría que hacerse en forma notarial o judicial. Lo judicial va a ser cuando le llegue la demanda de cobro y le esté cobrando el nuevo acreedor, ¿sí? Pero como se dieron cuenta en el 1448, inclusive el deudor se puede enterar fuera de la notificación de que ahora es otro el acreedor. ¿Y cómo se hace esto? Pues cuando el mismo deudor da lugar a que se entienda que él ya conoce que hay un nuevo acreedor. Por ejemplo, cuando le llega a pagar al nuevo acreedor. Bueno, de todo esto, lo que sí es necesario es que veamos, por último, el artículo 1451. Le voy a pedir a Yasmín Lourdes, por favor. Yasmín, ayúdenos con la lectura de este artículo. En el 1451. Buenas tardes. Artículo 1451. El que cede un crédito u otro derecho solo responde de su legitimidad y existencia al tiempo de la cesión, salvo que se haya comprometido expresamente con el cesionario a garantizar la solvencia del deudor o que se trate de documentos endosables. Bueno, dese en cuenta de esto, compañeros. Quien cede, quien pasa un derecho, solo está obligado ¿a qué? A responder de su legitimidad, o sea que a él sí le correspondía el derecho y de la existencia del derecho, no de la solvencia del deudor. Y les digo, bueno, sí hay empresas que se dedican exclusivamente al cobro, o sea, ustedes no sé si alguna vez han escuchado esto que dice que se dedican a comprar deudas. O sea, pongámonos a pensar, de repente le deben dinero a uno de los compañeros. Ahí está Joseph que le deben dinero, le deben 20,000 quetzales y no se los pagan, pero como Joseph no se dedica a estar cobrando dinero ni está metido en procesos judiciales para cobrar ese dinero, va con Gerson, que Gerson es de esos famosos que compran deudas y le dice, mira, fíjate que a mí me deben 20,000 quetzales. Y le dice Gerson, ¿sabes qué? Te voy a comprar la deuda en 15,000. ¿Sí? O sea, cédeme el derecho por 15,000 quetzales. O sea, ¿qué gana Gerson, compañeros? Si él logra comprar el dinero, logra hacer cobrar esa deuda que le cedan, lógicamente le van a quedar 5,000 quetzales más. ¿Y qué ganó el otro compañero? Pues lo que ganó es de que él no le estaban pagando nada y por lo menos le pagaron 15,000. Pero ahora bien, ¿qué tal si Gerson es de esas personas que se dedican a hacer este tipo de negocios? Él, como dijimos, se dedica a comprar deudas. Va con Joseph y le dice, mira, te voy a ofrecer 10,000 quetzales. Y cédeme los derechos de esos 20,000 que te deben, que de todos modos no te los van a pagar. Bueno, a ver si él los cobra. Resulta que sí, Joseph le vendió este derecho, le cedió este derecho por 10,000 quetzales y Gerson no consigue que le paguen nada. ¿Será que Gerson, que no consiguió que le pagaran nada del crédito que le cedieron, le puede reclamar a Joseph, compañeros? ¿Le pudiera pedir los 10,000 quetzales de regreso? Fíjense que según lo que dice nuestro artículo que acabamos de leer, lo único que tiene que hacer Joseph es responder de la legitimidad, o sea, que diga, mira, sí, a mí sí me debían ese dinero, sí era a mí, y sí existía el crédito al momento que se lo cedieron a Gerson, ¿sí? Ahora, de la solvencia del deudor no tiene por qué responder nada el primitivo acreedor, o sea, el primer acreedor. O digámoslo así en otras palabras, el cedente del derecho. El cesionario, que es a quien le dieron o a quien le cedieron el derecho, solo le puede reclamar al cedente sobre la legitimidad y sobre la existencia del derecho al momento que se lo hizo cedido. Bueno, terminamos con esto. Vamos ahora a explicar cómo es la regulación legal de la otra institución, de la subrogación. Yo considero que sí, vamos a explicar las tres instituciones. Ya sabemos cómo funciona cada una de ellas, pero tenemos que ver que cada una tiene sus cuestiones muy puntuales. Bueno, la subrogación la encontramos a partir del artículo 1453. No es una institución tan grande, únicamente tiene unos poquitos artículos, pero sí tenemos que analizarlos.
Para esto le voy a pedir de favor a Vanessa que nos haga la lectura del artículo 1454. 1453 no, porque en la clase pasada repasamos cómo era que funcionaba esta cuestión de la subrogación. Entonces, por favor, Vanessa, apóyenos con este artículo 1454. Artículo 1454. El que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor. Bueno, compañeros, analicemos este artículo. ¿Quién es el que subroga, compañeros? Pregunto, ¿quién es la persona que subroga? ¿El que compró la deuda, Lick, o el que pagó la deuda que tenía el deudor? Correcto. El El acreedor. que pagó la deuda, ¿verdad? El tercero que paga la deuda y se convierte ahora en el nuevo acreedor. Pues esta persona, el tercero que va a ser el nuevo acreedor, dice, no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta ¿cuánto, compañeros? Hasta la suma efectivamente pagada por él. Bueno, ¿se recuerdan en la presentación? La vamos a utilizar otra vez como ejemplo simple, compañeros. Denme un minutito, por favor. La voy a localizar y la volvemos a compartir porque nos va a servir el dibujito, por lo menos para que nosotros podamos ejemplificar cómo está este asunto. Bueno, aquí estamos. Bueno, por favor, solo les voy a pedir que me confirmen si pueden ver la pantalla, la presentación. Bueno, vamos a esto, pues. Aquí tenemos el dibujo que teníamos de la subrogación. Ahora bien, aquí el deudor le debía a la empresa 15,000 quetzales. Bueno, resulta que no puede pagar los 15,000, pero ya pagó de los 15,000, de la deuda de 15,000, pagó 5,000. ¿Entendido? Ya había adelantado 5,000 quetzales. O sea, él de los 15,000 solo debía ¿cuánto? 10,000. Resulta que el tercero, ¿sí? El tercero llegó a pagar por él, pero ya no pagaría 15,000. ¿Cuánto pagaría? 10,000, que era lo único que debía ya efectivamente el deudor. Ahora bien, de la deuda total eran 15,000. Por lo tanto, ahora el nuevo acreedor, díganme ustedes, ¿cuánto es lo que efectivamente puede cobrarle al deudor? ¿Le puede cobrar los 15,000, que era el total de la deuda, o le puede cobrar solo los 10,000, que fue lo que él pagó? Yo considero que solo los 10. ¿Qué dice el artículo que estamos leyendo ahorita, compañeros? Disculpen, ya me perdí cuál era. En 1454 decía, el que subroga, o sea, el tercero, no puede ejercer los derechos y acciones, o sea, no puede cobrarle al deudor, sino hasta la suma que efectivamente pagó para liberarlo de la obligación, ¿sí? Esto está claro. El nuevo acreedor, que se volvió acreedor por la subrogación, no puede cobrarle al deudor más de lo que efectivamente él pagó para liberarlo de la primera deuda. ¿Estamos claros con esto, compañeros? El que paga y subroga solamente tiene derecho a cobrar lo que él pagó, no toda la deuda que está subrogando. Porque de la deuda que subroga, si bien es cierto eran 15,000, ya no se debían todos los 15,000, solo debían una parte que fue la que efectivamente el tercero llegó a pagar. Bueno, aquí sí nos vamos a detener. Artículo 1455. Le voy a pedir de favor a Norma Nayeli. Norma, ayúdenos por favor con la lectura de este artículo 1455. 1455. Nuestra compañera. Se le voy a pedir de favor a Jocelyn, por favor, Jocelyn Aguilar, ayúdenos usted con la lectura de este artículo 1455. Artículo 1455. La subrogación tiene lugar por ministerio de la ley
sin necesidad de declaración alguna de los interesados. 1, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que le es preferente. 2, cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. 3, cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor. Y 4, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Bueno, aquí opera directamente de pleno derecho la subrogación. Bueno, primero analicemos el primer caso, que es el que considero más importante. Dice aquí que opera por ministerio de la ley. Bueno, 1, cuando el acreedor que paga a otro acreedor dice que le es preferente. O sea, vamos a tomar como ejemplo esto, compañeros. Les voy a compartir ahorita un cuadrito donde vamos a ejemplificar. El deudor, ¿sí?, hipotecó una finca de una caballería, ¿sí? Necesitaba dinero y se va a meter al Banco de los Trabajadores. Y en el Banco de los Trabajadores debe 1,000,000 de quetzales, ¿sí? Entonces, su terreno, la finca que les cuento, está hipotecada. Primero, número 1, con el Banco de los Trabajadores, por 1,000,000 de quetzales que sacó. Y después fue a sacar otro crédito a Banrural. A Banrural le debe 4 millones, ¿sí? Y ofreció la misma finca como garantía. Ahora bien, díganme ustedes, ¿a quién creen que le corresponde el derecho de rematar la finca si no pagara los créditos? ¿Qué banco es el que tiene la primera oportunidad de rematar la finca, compañeros? El primero. Claro, no, sería el Banco de los Trabajadores. Esa es la primera inscripción, la primera hipoteca que tiene. O sea, compañeros, aquí, ¿qué pudiera hacer Banrural? Miren, estaría más fácil que Banrural le pague la deuda al Banco de los Trabajadores y es mejor que le deban 5 millones a Banrural y que sean ellos los que puedan quedar con la finca si no pagan. Porque si el Banco de los Trabajadores llegara a ejecutar la finca, se van a quedar sin garantía que cobrar. ¿Entendemos aquí, compañeros? Viene el segundo acreedor y mejor le paga la deuda, ¿sí? Le paga la deuda a un acreedor que le es preferente, al que está antes que él para reclamar derechos. Y esto hace que también se subrogue en lo que le debía al primer acreedor. Voy a preguntarles, compañeros, ¿entendimos esto que acabamos de explicar ahorita? Sí, es como eso que dice primero en derecho, primero en, no sé cómo es la frase. Sí, mira, ¿verdad? Primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? Si primero habían hipotecado la casa con el Banco de los Trabajadores, puede ser que el señor no pague y que les quiten la casa. Ahora díganme ustedes, ¿qué va a pasar con el otro, con Banrural, que también había prestado dinero, y con esa casa? Banrural para poder ejercitar su derecho, ¿sí? Para poder, digámoslo así, ejecutar ese inmueble, tiene que esperar a que el señor efectivamente sí le pague la deuda del Banco de los Trabajadores, que le quiten la hipoteca del Banco de los Trabajadores, y ahí sí, él va a ser el principal que tiene los derechos sobre la hipoteca. Para eso, mejor le paga al primer acreedor para que cumpla de una vez con la obligación y quedarse él como único acreedor. Ahí hay subrogación de pleno derecho. Otro más, decía el inciso segundo, cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Cuando el tercero que paga tiene interés directo en que el otro cumpla. O sea, es necesario, hay subrogación también, cuando el que está pagando paga porque tiene interés que la otra persona sí tenga. Ahora pongámonos un ejemplo, compañeros. ¿Qué tal si fueron al banco? Bueno, en la práctica no se hace, pero deberían de ofrecer un pago parcial del cheque, porque así regula nuestro código de comercio. Y resulta que van con el cajero, les dieron un cheque de 100,000 quetzales, ¿sí? Y resulta que solo hay 99,000 quetzales en la cuenta. Pues, ¿qué pueden hacer ustedes, compañeros? Le van a quitar, le descuentan 1,000 quetzales al señor
de un crédito que tiene, bueno, lógicamente, para que tenga, si no tiene los 100,000, si solo tiene 99, el cheque se los van a rebotar. Entonces, ¿qué sería mejor? Pues, lógicamente, pagar la deuda de los 1,000 quetzales que tiene del crédito para que sí tenga fondos y efectivamente podamos cobrar el cheque. Cuando uno paga una deuda, pero por esto, porque tiene interés jurídico en que la otra parte sí cumpla su obligación, también opera la subrogación. Quiere decir que si yo pagué por otro, eso que pagué también lo incluyo dentro de mi crédito, dentro de lo que me tienen que pagar. Bueno, vamos a la otra cuestión. 1456. Este se lo vamos a dejar a Jonathan Rubí. Jonathan creo que era el que estaba preguntando otra vez por una cuestión similar, que él apoyó a alguien para salir de una deuda. Jonathan, apóyanos con este, porfa. 1456. Artículo 1456. Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista subrogará al acreedor por ministerio de la ley en sus derechos. Si el préstamo constare en documento fehaciente en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la deuda. Bueno, entonces, ¿hay subrogación cuando prestamos dinero? Sí, pero compañeros, el contrato donde se presta el dinero tiene que decir, bueno, Luis Roberto le debe dinero a Alejandro José. Ahora, ¿qué va a hacer entonces Jonathan para prestarle dinero a Luis Roberto y que sea subrogación? Le presta el dinero, pero en el contrato le ponen, bueno, yo en mi calidad de, bueno, yo Jonathan le presto a Luis Roberto 20,000 quetzales para que él, los mismos servirán para que él salde la deuda que tiene con Alejandro José. O sea, si en el préstamo, en el contrato lleva implícito que para eso es el préstamo, sí hay subrogación. Ahora, diferente es si Jonathan le presta el dinero a Luis Roberto y le dice, mire Luis Roberto, aquí está el dinero. Y en el contrato solo dice que Jonathan le prestó dinero a Luis Roberto, pero no dice para qué. Ahí no habría subrogación. ¿Entendido? Si bien es cierto, con el dinero que Jonathan le presta a Luis Roberto le va a pagar a Alejandro José, va a terminar esa obligación, la va a extinguir y va a haber una nueva entre Jonathan y Luis Roberto, ahí no hay subrogación. ¿Entendido? ¿Y qué diferencia habría? Compañeros, si en la deuda primitiva entre Luis Roberto y Alejandro José habían garantías, si hay subrogación con Jonathan, Jonathan también adquiere las garantías como accesorias. Pero si no hubo subrogación, lo que se está haciendo es crear una nueva obligación aparte entre Jonathan y Luis Roberto, pero sin las garantías, distinta totalmente a la que tenían primero Luis Roberto con Alejandro José. Voy a preguntarles, compañeros, ¿entendimos cómo funciona la regulación de este artículo? Lo que dice la ley en este artículo. Licenciado, buenas tardes. Sí, María Lorena, no tenga pena. La verdad me cuesta un poquito entender, no sé si me podría explicarlo otra vez. Gracias. Claro, solo antes de, Axel, estaba levantándose también su mano, ¿verdad? Buenas tardes. Solo con una consulta. Por ejemplo, en este caso, el deudor, digamos, el deudor de Jonathan, él no se puede oponer a que se haga con las garantías. Una vez en el juicio se le pasan estas garantías, por ejemplo, si es una hipoteca o algo así a Jonathan. Fíjese que no la entendí muy bien. De repente me repite, Axel. Disculpe. Por ejemplo, en la subrogación, ¿verdad? Cuando se aclara que sí quedó como subrogación lo de Jonathan. El deudor no se puede oponer a que, por ejemplo, le den las garantías a Jonathan. Y hay subrogación, no, compañero. No pudieron oponerse porque si se subroga, la ley sí es clara de 1453 y dice que lo va a subrogar al acreedor en todos los derechos, acciones y garantías que hubieran ofrecido en la primera obligación. Bueno, vamos a ir ahorita con la compañera con lo que nos consultaba. Bueno, mire pues, María Lorena, vamos a colocarle aquí ahí sí que con dibujitos, solo permítanme un momentito, vamos a buscar
un dibujito para colocarle. Bueno, aquí tenemos ya la cuestión que necesito. Fíjense que vamos a utilizar siempre esta cuestión de la presentación que había hecho anteriormente. Solo discúlpenme, le voy a arreglar una cuestión, ¿sí? Listo. Bueno, se los voy a compartir nuevamente. Aquí estamos. Bueno, chequemos. Aquí está el ejemplo de la subrogación que veníamos manejando. La primera es la deuda que había entre esta empresa y este señor, que eran 15,000 quetzales y que incluían, ¿qué dijimos? Una garantía hipotecaria. Él dijo, bueno, si yo no pago, yo ofrezco como garantía mi casa. Esta es la garantía. Es el ejemplo que vamos a poner ahorita. Garantías, hay varias formas de garantizar el cumplimiento de la obligación, pero él ofreció la hipoteca. Ahora bien, no tiene dinero para pagarle. Miren cómo está la cuestión aquí. La subrogación normalmente hay un tercero que le paga al acreedor. Pero lo que estamos leyendo ahorita de este artículo, disculpen compañeros, el artículo es el 1456. Aquí no está hablando de que el tercero le va a pagar al acreedor. ¿De qué habla, compañeros? De que el tercero le va a prestar dinero al deudor para que el deudor le pague a su acreedor. De esto se trata. ¿Entendido? Ahora bien, el tercero le prestó dinero al deudor. Lógicamente, ¿qué va a suceder, compañeros? Va a suceder que si solamente le prestó el dinero sin decir en el préstamo que era para pagar esta deuda, él va a pagar la deuda porque ya le prestaron el dinero. Por supuesto que el tercero, pero no por pagarle a él, sino que por prestarle dinero, se va a convertir en acreedor del deudor porque le prestó dinero. Lo que sí es que si no dice el motivo, no hay subrogación. ¿Entendido? Hay una nueva deuda, pero miren, aquí ya no van incluidas las garantías. ¿Sí? ¿Por qué? No está subrogando. Ahora la diferencia sería, si el tercero le presta el dinero al deudor, pero en el contrato se dice que ese dinero que le está prestando va a ser para que él pague esta deuda, ahí sí hay subrogación. ¿Qué quiere decir? Que ahora el tercero que prestó dinero va a ser acreedor de la persona a la que le prestó, pero como hay subrogación, también se incluyen las garantías en la nueva deuda. ¿Estamos claros ahora, compañeros? Ahora sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, la importancia que nosotros hagamos saber a nuestro cliente, yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Le conviene al cliente o no le conviene subrogar? Le conviene, Por supuesto que le conviene. No es lo mismo una deuda sin las garantías y sin las condiciones que también la otra deuda. O sea, prácticamente está agarrando a la otra deuda, pero en los mismos términos, condiciones, acciones y garantías. Sí, Axel. Y disculpe, pero en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Si no se hace esto de la subrogación, después igual también le puede embargar algún bien a esta persona. Para cobrar la deuda. Le voy a ser honesto. O sea, si hay garantía, por ejemplo, así como en este caso hipotecaria, recordemos nosotros cuando vimos la hipoteca no tiene saldo insoluto. O sea, la hipoteca es el medio de garantía único y no va a haber por qué estar embargando otros bienes si ya está designado el bien con el que se va a garantizar el cumplimiento de la obligación. Ahora, si la obligación, por ejemplo, fuera sin garantías, imagínense que la primera obligación no tenía garantías, prestaron el dinero o la pagó el tercero y subrogó al otro y no hay garantías. Puede pasar. ¿Se pueden embargar bienes? Sí se pueden, compañeros. Recordemos cuando vimos el asunto del pago, ¿sí? El pago, bueno, lo siento, la obligación personal se garantiza con los bienes que tiene la persona, aunque no lo diga en el contrato. Él está garantizando con sus bienes y lógicamente son embargables. Sí se puede, Axel. Gracias, Lick.
1457. Ivana Rachel, por favor, ayúdenos usted con la lectura de este artículo. 1457. La subrogación legal en el provecho del que la ha pagado, el que ha pagado una deuda, perdón, a la cual estaba obligado con otros, la autoriza a ejercer los derechos y acciones del acreedor, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la parte que corresponde al subrogado en la obligación. Bueno, compañeros, este tema que está mencionando acá es un tema que se relaciona definitivamente con lo que son las obligaciones mancomunadas. Bueno, ahora bien, ¿cómo es la cuestión? Vean, pues, cuando vimos el ejemplo de la mancomunidad, nosotros en modo solidario vimos que a cualquiera de los deudores le podían cobrar la totalidad de la deuda. Ahora, en este sentido, en el ejemplo que colocamos en esa clase, está el acreedor y le va a cobrar los 100,000 quetzales a ella, ¿sí? Porque puede hacerlo, puede dirigir su acción para cobrar la totalidad de la deuda contra uno solo de los deudores. Entonces, le cobró a ella. Quiere decir que ella pagó lo de las otras 3 compañeras, las otras 3 codeudoras. ¿Hay subrogación? Por supuesto. Lo que ella pagó, en vez de ella y ella, pero solo en las partes de ella. ¿Por qué? Lo que ella pagó de su misma deuda se extingue. ¿Y por qué se extingue, compañeros? Porque opera una de las instituciones de la extinción de las obligaciones. ¿Cómo se llama esa? Se llama confusión. Ella no puede ser, por la subrogación, acreedora y deudora de ella misma. Y si pasa, pues obviamente la parte de ella está extinta. La deuda ya no sería, digamos así, mentalmente de los 100,000 quetzales, sino que lo que le deberían a ella serían ¿cuánto? 75,000 quetzales. Correcto. Así mentalmente y en forma fácil de dividirla, podemos decir, a ella le deben solo 75,000 quetzales. Ella subrogó, se convirtió por pagar la deuda de las otras 3 en su acreedora, pero solo por esta cuestión de la confusión, ¿sí? Por eso es que ella no es acreedora de los 100,000. Bueno, fíjense que dice la compañera Norma Nayel, licenciado, disculpe, tengo una duda con algo que explicó anteriormente en ese caso de la subrogación. Dice, el tercero solo puede cobrar al deudor, el tercero solo le puede cobrar al deudor el resto de la deuda, no la deuda completa. Sí, compañera, mira pues, en el ejemplo que estamos viendo, le pusimos a 4 deudoras, digámoslo así, pero lo vamos a, chica, fíjense que esta no es modificable. Bueno, pónganse a pensar, si fueran 2 deudores nada más, compañeros, son 2 los deudores, y el acreedor le cobra toda la deuda a uno de ellos, o sea, los deudores son Axel y Kenneth, y la acreedora es Jimena. Viene Jimena, y como no encuentra a Kenneth para cobrar, le termina cobrando todo a Axel. Bueno, Axel pagó toda la deuda, y no le tocaba pagar todo. Díganme, ¿qué le puede cobrar a Kenneth, compañeros? ¿Le va a cobrar toda la deuda? Lógicamente no, porque la parte que él debía ya se extinguió por la confusión. Axel, que pagó en lugar de Kenneth, tiene derecho a cobrarle, pero solo la parte de Kenneth, lo que todavía constituye deuda efectiva. Punto. Bueno, les digo, compañeros, esto es bien especial. Esto del derecho a obligaciones en esta parte, de verdad, si uno no ha comprendido cómo son las obligaciones mancomunadas, si uno todavía no ha comprendido qué es la confusión y cómo opera, está bien fácil que yo les ponga en su examen. Explíqueme el artículo 1457 y vamos a tener de verdad un chanzal, pero afortunadamente espero que se hayan entendido ambas cosas, las modalidades de las obligaciones y las instituciones que vimos de la extinción de las obligaciones. Bueno, compañeros, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos entendiendo bien? Les consulto porque si creen que ya nos cargamos bastante, voy a dejar la clase hasta acá, ¿sí? Nos falta todavía la transmisión de las deudas, pero de nada me va a servir que veamos este contenido y que no vayamos a entender la totalidad, porque con ver más no quiere decir que vayamos a entender y a aprender más. Les voy a preguntar,
¿Quieren que miremos el otro articulado y de la transmisión de las deudas en esta clase o lo dejamos para la clase siguiente? Por favor, díganme, porque así les digo, no, por mí no hay ningún problema si seguimos o la dejamos hasta acá, porque yo sé que sí es un poquito enredado ver cada cosa y son muy especiales los artículos y como les digo, a mí lo que me interesa es que se aprendan y que entiendan correctamente cómo se aplican. Por favor, compañeros, díganme ustedes, ¿seguimos o hasta la otra clase y miramos el otro tema? Para mí que en la otra clase ver el otro tema, Nick, porque esto se estaba cargadito. Bueno, ¿quién apoya a María Ochoa también, compañeros? Sí, y rogándole que tal vez nos pueda subir el video para poder repasar nuevamente esta clase porque sí abarca bastante. Muy bien, entonces vamos a finalizar la clase hasta acá.